Hola, me presento, soy Jorge Sáenz Salto y en este vídeo voy a voy a explicar la resolución del problema 12.483 del juez de Luba, traducido como tobogán de canicas, para la clase de programación competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Como ya he mencionado, vamos a resolver el problema 12.483 llamado tobogán de canicas. La ambientación del problema se basa en un tradicional juego chino en el que hay un tablero y varias rampas y pues las canicas compiten por ganar una carrera a ver quién llega primero. Esa sería la idea básica del ejercicio. Como es aquí, este es el enunciado completo. Lo que nos encargan es, dado una determinada configuración, saber el tamaño máximo de la canica que pueda atravesar esa configuración. Aquí, como podemos ver, nos dan distintos datos, que son L, la distancia entre la barra izquierda y la barra derecha que sujetan las rampas de cada lado, y H. Las rampas se van turnando, es decir, que esta tiene la posición 1, es impar, esta tiene una posición par, que es la 2, y de nuevo la impar, que es la 3, y esto nos servirá para definir cuáles están a cada lado. En la entrada nos van a dar, obviamente, nos van a dar el número de rampas totales, nos van a dar la longitud L, la longitud H, es decir, L la longitud, la distancia entre las dos barras, H la altura total del juguete. Para cada rampa nos van a dar la segunda coordenada, es decir, la coordenada I de inicio, dado que la X la podemos definir sabiendo si es impar o par. Si es impar, es decir, que está en el lado izquierdo, o sea que tiene coordenada 0, y si es par, está en el lado derecho, o sea que tiene coordenada L, coordenada XL. Aquí vemos la salida. Obviamente, pues lo que nos piden es, como ya he mencionado antes, determinar el tamaño máximo de la canica que puede atravesar esa configuración de rampas. Aquí están las restricciones, el número de todos los toboganes entre 1 y 1000, al igual que la longitud, el tamaño de las barras, etc. La coordenada XF, que es X final, o sea, es la coordenada del extremo final de cada rampa, va a ser siempre menor que L, dado que no tendría sentido, se saldría del juguete y no sería una configuración incorrecta, al igual que la coordenada Y. Para cada rampa, por ejemplo, para cada par de rampas, si tenemos, por ejemplo, esta de aquí, lo que nos aseguran es esta condición, que lo que nos viene a decir es que la siguiente rampa empezará a la misma altura o por debajo de donde terminó la anterior. Es decir, que en este caso, por ejemplo, podría estar como muy alto aquí. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis del problema y vamos a aprender a resolverlo con geometría computacional. Aquí podemos ver un mapa de coordenadas que he dibujado con GeoGebra para mostrar gráficamente cómo va a ser la entrada de datos que nos dan, o sea, cómo vamos a representar el juguete. Aquí, por ejemplo, están las barras, la barra izquierda y la barra derecha, las rampas, como hemos podido ver en el dibujo del enunciado. Aquí vamos a diferenciar tres posibles casos, que cada uno va a tener, como veremos, una forma distinta de plantearse, dado que en cada uno vamos a usar una metodología para saber la distancia, es decir, la distancia me refiero al tamaño máximo de la canilla que pueda pasar, atravesar esa configuración. Por ejemplo, en el primer caso tenemos dos rampas que llegan al punto medio y pues como la lógica nos sugiere, la canica, perdón, en este caso tendría que pasar por la distancia que hay desde el punto J hasta la recta LK, la recta formada por LK, que sería esta distancia en rojo de aquí. Ahora vamos a pasar a uno quizás un poco más complejo, en el que hay dos rampas que son demasiado cortas, y aquí la distancia no viene dada como antes, sino que esta vez pues tendremos en cuenta la distancia entre los extremos de ambas rampas. Es decir, que el diámetro máximo de la canica viene determinado por esa distancia. Y aquí viene un ejemplo más donde nos daremos cuenta de que una condición que tiene que cumplir toda bola que pase por cierta configuración es la siguiente, y es que tiene que pasar por esta distancia de aquí, entre J, que es el extremo de esta rampa de la izquierda, y la pared, tiene que ser, o sea, nos delimita el tamaño de la canica máximo. Y también hay que tener en cuenta el primer caso que hemos visto, que es la distancia desde el punto J hasta la recta formada por LK. Aquí vamos a ver un caso en el que vamos a poder definir cuándo vamos a usar cada distancia. La canica tendría que pasar por, o sea, el tamaño máximo de la canica viene definido por esta longitud de aquí, no la distancia entre extremos que vimos en el segundo ejemplo. ¿Y esto qué cumple? Pues si nos paramos a pensar y lo analizamos detenidamente, nos daremos cuenta de que
Si vemos cuál es la proyección del punto J sobre la recta formada por LK, que bueno, se extendería más que el propio segmento, el punto de proyección de J en LK está dentro del segmento, es decir, está dentro de la rampa. Cuando se da este caso, tenemos que buscar el mínimo entre la distancia al borde, que es esta roja de aquí, y esta, y quedarnos con el mínimo de ambas para saber cuál es el tamaño máximo de canica que puede pasar por ahí. Ahora, un caso como el segundo que hemos visto, que es cuando los segmentos son demasiado cortos, pues aplicando la misma teoría que al principio nos daremos cuenta de que la proyección del punto J sobre la recta LK, ese punto de proyección, está fuera del segmento. Y si está fuera del segmento, quiere decir que tenemos que usar la distancia entre extremos. Esta vez, en vez de tener en cuenta esta distancia de aquí, que sería la que hemos hecho antes, que no tendría sentido dado que esta parte de aquí no existe, pues en vez de tener en cuenta esa, tendremos en cuenta esta longitud, esa distancia entre extremos, que tendríamos que comparar con la distancia de nuevo entre el borde, que es una condición que siempre se tiene que cumplir. O sea que tendríamos que quedarnos con el mínimo de estas. Y bueno, esto es un resumen de lo que acabo de mencionar. Básicamente ya sabemos cómo diferenciar ambos casos y cuándo aplicar cada uno de ellos para saber el tamaño máximo de la canica que pase por toda la configuración. Ahora esto hay que aplicarlo a todas las rampas que nos van a mostrar, que nos dan en el input, en la entrada de datos. Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a la implementación en código C++, que voy a pasar muy rápidamente por todos los métodos que utiliza y todas las clases. Muchas de estas clases vienen dadas ya en un chuletario, donde ya están todos los structs, por ejemplo, el pointer, línea, etcétera. Así que voy a dar un repaso rápido y vamos a ver el algoritmo que resuelve el problema. Aquí vemos la clase pointer, struct pointer, donde tiene definidas todas las operaciones para definir puntos y vectores, la distancia, una función de distancia euclidia para dos puntos, el producto vectorial, la rotación perpendicular. Aquí también tenemos un struct línea para calcular, para hacer el cálculo de la línea que pasaría por dos puntos y también calcular la distancia punto línea, que nos va a servir para calcular una de las distancias que necesitamos. Aquí está la primera parte del algoritmo, donde yo al inicio cojo la información de la primera rampa y me quedo con el extremo, con el punto extremo. Y con ese punto extremo y otros dos puntos que me definen la siguiente rampa, yo calculo el tamaño máximo de la canica que puede atravesar ese caso. Es decir, yo cogería, por ejemplo, el punto K y el segmento LM, el segmento LM de rampa, y calcularía el tamaño de la canica máximo que pueda atravesar este caso, que es uno de los que hemos visto. Y así sucesivamente. Luego cogería el punto M con respecto de NQ, de la rampa NQ, luego cogería Q con respecto de la rampa SR y así sucesivamente. Perdón. Aquí uso un double para guardar todas las distancias y también guardo el tamaño máximo de la canica, que lo calculo con L-XF, dado que yo cojo el primer extremo de la primera rampa y dado que es una rampa que está a la izquierda, como ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, la distancia desde el punto hasta la pared viene dada por L-X, que es la distancia total entre las dos barras que sujetan las rampas, menos la coordenada X. Para el caso de los que están en la izquierda, como ya he dicho. Aquí, por ejemplo, vemos cómo esto es el bucle en el que voy recorriendo todas las rampas, y aquí cojo la coordenada X, como he dicho al comienzo de todo, dependiendo de si está a la izquierda o a la derecha, será L o 0. Y lo que he mencionado, lo que acabo de mencionar antes también, la distancia del borde, si es una barra que está a la derecha, será la coordenada XF solamente, y si está a la izquierda será L menos X. Aquí este es el algoritmo principal, donde básicamente lo que hago es calcular la distancia entre extremos, la distancia punto recta. Como hemos visto antes también, calculo la distancia al borde, o sea, calculo las tres distancias, pero solo tengo en cuenta, dependiendo de si el punto proyectado del punto extremo a la rampa que estoy analizando está dentro del segmento, es decir, está dentro de esa rampa o no, como hemos visto antes en el planteamiento. Dependiendo de eso, cojo la distancia entre extremos o la distancia punto rampa. Y aquí, pues bueno, voy cogiendo el siguiente para la siguiente iteración. De acuerdo, ahora vamos a ver
Bueno, aquí tengo la salida de datos, obviamente, que ya tengo hecho la prueba con el juez y da correcto. Uso la salida de datos con Set Precision 2 porque es salida de dos decimales, con un label de dos decimales. Vamos a ver rápidamente la implementación en Visual Studio, que está aquí, como ya he mencionado todo esto. Bueno, aquí están las librerías, por ejemplo, también está la entrada de datos, y este es el algoritmo que resuelve el problema. Ahora mismo tengo puesto un caso muy grande que encontré en UDebug, que me funcionaba, y por ejemplo aquí podéis ver que salen los números con dos decimales, tal y como pide el problema. Y también tengo la entrada normal, la entrada que sale en el enunciado, que como podéis ver, pues es exactamente la misma. Y pues bueno, con esto ya concluyo el vídeo.